Actualmente estamos teniendo presentaciones cada tanto de un niñito. Y cuando comienzo a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tenés para este niño? ¿Qué tenés para nosotros? Porque nosotros sabemos que cada vez que estamos en medio de una presentación de un niño, siempre Dios tiene una palabra para el cuerpo que es la iglesia. Y es muy importante que estemos anhelando saber qué tiene Dios hoy para nosotros, qué tiene Dios para la familia de Isaías Salvador, qué tiene Dios para él. Si acaso Dios tiene algo. ¿Quiénes creen que sí? Yo también. Entonces le preguntaba, Señor, ¿y en qué se va a basar la reflexión esta vez? Y me marcó un pasaje que es muy, muy conocido. Es un pasaje que lo utilizamos a menudo cuando se trata de los niños. Es un párrafo de la Escritura que probablemente esté cuando llegue el Día del Niño, cuando hacemos regalos a los niños, en la escuela bíblica, en todo el ministerio a los niños, porque es un pasaje muy, muy conocido. Está en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, y usted lo sabe de memoria. Capítulo 19, versos 13 y 14 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendían. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Un pequeño pasaje, un pequeño párrafo de 3 versículos pequeños, pero que dicen tanto para nuestra reflexión. Era costumbre que les trajeran niños cuando Jesús andaba por ahí, por los pueblos, las calles polvorientas, a veces de mucho calor o de mucho frío. Jesús andaba con sus discípulos y cuando se noticiaban de que Jesús iba a estar en algún lugar, allá corrían. Los enfermos, los necesitados. Y era costumbre que les trajeran los niños. Por eso dice la palabra, entonces les fueron presentados unos niños. No dice Pedrito, Isaías, Juan Antonio. No, unos niños, porque era costumbre presentarles los niños. Y la intencionalidad era que pusiera las manos Jesús sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Jesús ahí inmediatamente dice, dejen a los niños, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis. Esto me hizo reflexionar muy en profundidad y me tuvo 3 o 4 días yendo y viniendo a este pasaje una y otra vez. Era costumbre que se le acercaran niños para que orase por ellos. Niños anónimos, niños. Probablemente había niños de 4, 5, 6, 7 años. Habría habido algún bebito también. Pero dice que la palabra que los discípulos de Jesús, a quienes él había llamado para que trabajaran con él en la obra, les reprendieron. Y es posible que estas cosas ocurran cuando hay niños. Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí. Entonces se nos plantea la situación de advertir que a veces
reprendemos a los niños impidiéndoles que vengan a Jesús? ¿Qué nota esta? ¿Qué nota esta de impedir que los niños vengan a Jesús? Yendo a Jesús, los niños se acercan al reino de los cielos. La palabra en Mateo 4:17 dice que el reino de los cielos se ha acercado. Y esto decía Jesús una y otra vez. El reino de los cielos está entre ustedes, porque Él estaba ahí. Porque Él caminaba las calles con el resto de la gente de los pueblos. Y la gente, sin tener mucha doctrina ni mucha teología, advertía que el reino de los cielos estaba ahí. Por eso algunos se animaban y traían a los niños. Y otros se animaban y otros les gritaban desde lejos: Señor, sáname. Porque advertían, sin mucha teología y sin mucha doctrina, que el reino de los cielos se acercaba. El reino de los cielos está entre vosotros, decía Jesús una y otra vez. Pero he aquí que los discípulos les reprendieron. Entonces yo me situaba en ese lugar. Y a lo mejor los discípulos han dicho: quédense quietos, no alboroten. ¿Por qué están jugando con un muñeco? ¿Por qué se levantan? ¿Por qué hablan? Porque los niños son impertinentes. ¿Cómo podemos impedir nosotros que los niños se lleguen a Jesús? Y he tratado de recoger algunas ideas de las formas en que nosotros podemos impedir que los niños se acerquen a Jesús. Una de las formas de impedirles es no hablándoles de Jesús. No, pero si yo los llevo a la escuela bíblica. Antes de ayer, estuve hablando con una mamá del jardín, de un niñito muy pequeñito de 3 años. Y ella me dice de entrada: bueno, yo no soy practicante, yo no voy a la iglesia ninguna, pero sí creo en Dios. Ah, bueno, qué bien. Tuvimos una charla muy linda con una mujer muy joven que está atravesando un problema de familia. Y el niñito va al jardín. Y me dice: estoy pensando en traerlo al niño a los talleres de los sábados. Ah, le digo: qué bien. Ella se refería a la escuela bíblica. Qué bien, le digo, le va a hacer bien. Y entonces hablamos un poquito de lo que se habla en los talleres, que ella menciona así. Sí, es muy bueno traer a los niños a la escuela bíblica, pero es muy bueno también hablarles en la casa. Sí, yo le hablo de los valores. Sí, es muy bueno. Nuestras instituciones educativas están basadas y desarrollamos valores. Qué bueno que es. Y en la currícula de la escuela bíblica tenemos un módulo, digamos, que es valores. Qué bueno que es. Ojo, mis hermanos, padres, amigos, hermanos, visitantes. Hablemosles de Jesús. Sí, pero yo le hablo de la honradez y mi hijo es honrado. Gloria a Dios. Pero hablemosle de Jesús. Oh, pero mi hijo es muy solidario. Gloria a Dios. Pero hablemosle de Jesús. Porque nosotros podemos tener una ética inmaculada. Pero lo que va a salvar a los niños es Jesús. Hablemosle de Jesús. ¿De dónde proviene la honradez? ¿De dónde proviene la solidaridad? Si nosotros no vamos a la fuente y no le enseñamos a los niños a ir a la fuente, no le estamos hablando de Jesús. Nosotros podemos impedir que ellos lleguen cuando no les hablamos de Jesús. Por ahí nosotros, como
como humanidad, como miembros de esta congregación, no tenemos en claro que Jesús es todo, que todo fue hecho por Él y para Él. Y entonces hemos admitido que la historia se divide en dos, antes de Jesús y después de Jesús, o antes de Cristo y después de Cristo. Error. Pero lo hemos admitido porque desde el kinder nos han enseñado que es antes de Cristo y después de Cristo. Como si hubiese habido un tiempo en la historia de la creación en que Jesús no estuvo, que el Cristo no estuvo. Pablo le enseña a los corintios y la roca le seguía. Y le está hablando porque ellos estaban recordando los tiempos antiguos, los tiempos del Antiguo Testamento. Siempre estuvo Jesús. Estuvo dándoles de beber en la roca al principio y al final de la creación, de la peregrinación. Siempre estuvo la roca. Y la roca es el fundamento de la iglesia. ¿Qué tema? Pero no vamos a entrar ahí. Solamente que no admitamos que hubo un tiempo en que Jesús, Cristo, no estuvo. Si nosotros podemos entender esto, vamos a ir dando relevancia al nombre de Cristo. Y vamos a ver que los niños necesitan que les hablemos de Él. Sí, los valores son muy importantes. Y haber llegado a un punto en que una institución o una casa de familia se distingue porque enseña valores es muy importante. Pero más importante es hablarles de Jesús. Todas las ocasiones son buenas para hablarles de Jesús. Cada día en la casa es necesario que se les hable de Jesús. Las familias cristianas, las familias evangélicas, acostumbran a dar gracias por los alimentos. Y uno empieza a ver que los niños de muy tierna edad saben que estamos dando gracias a Jesús. O que al llegar la noche oramos por protección antes de dormir a Jesús. Hace un tiempo atrás me pidieron que fuera a cuidar a mis nietos. Entonces me dan la habitación de los niños, a uno se lo llevan los padres y yo me quedo con el más grande. Entonces él ya con pijama y todo lo demás se acerca a mi cama y me da un beso y me dice, abuela, con mucha seriedad, ¿me vas a contar un cuento? Yo te voy a decir una palabra y vos vas a inventar un cuento. Ay, mamita, dije yo para mis adentros. Bueno, bien. Y después vamos a hacer adivinanzas. Yo dije, ¿cuánto durará esto? Y después vamos a orar, abuela. Ah, bien, le digo yo. Bien, bien. Bueno. Dije algunas palabras, qué sé yo, y a inventar cuentos. Y a acordarse cómo es el cuento, porque después uno se olvida. Y las adivinanzas, no pegué ni una. Y entonces digo yo, para terminar la noche ya, y ahora oramos. No, abuela, tenés que apagar la luz. Ah, bien, perdón. Apagamos la luz y oramos. Son cosas muy gratificantes de ver cómo los niños van entendiendo en la etapa evolutiva que están, sin forzamientos, quién es Jesús. Y la roca le seguía. Me gusta mucho ese pasaje. Búsquelo cuando pueda. 1 Corintios 10:4. Porque Jesús siempre estuvo. Y si nosotros logramos internalizar esa tremenda verdad, a los niños los vamos a preparar así. ¿De qué manera podemos evitar que ellos se acerquen a Jesús? ¿O de qué manera podemos impedir que ellos se acerquen a Jesús? Limitándolos
cuando ellos se quieren acercar. ¿Es que acaso los niños espontáneamente se quieren acercar a Jesús? Sí. Sí. Ellos espontáneamente se quieren acercar a Jesús. Este versículo 13 que yo he leído, entonces le fueron presentados unos niños para que impusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Esas 3 palabras y los discípulos les reprendieron, me da a mí la pauta en mi espíritu que hubo un movimiento espontáneo entre los niños que estaban ahí presentes de acercarse a Jesús. Probablemente los discípulos entendieron que se estaban acercando de una manera impropia. Porque me ha ocurrido a mí que los niños se me acercan como ellos quieren. A los gritos, con las manos sucias de chocolate, con los mocos colgando, pisándome, tratando de besarme y llenarme de saliva o de chocolate o de dulce. Es impropio, decimos los mayores. A ver, un poco de orden. Cuidado con la pastora. Parece que fuera de cristal, la pastora se va a romper. Y yo asimilo estas imágenes domésticas con esa imagen allí acercándose los niños. Si bien es cierto que los niños fueron traídos, yo sostengo que los niños se acercaban espontáneamente y de manera, entre comillas, impropia. Cuando nosotros les limitamos, estamos impidiéndoles que los niños se acerquen a Jesús. Había una canción que decía que se vengan todos los niños del mundo entero. Y ahí se designaba todas las razas, todas las posibilidades de los niños. Que se vengan los niños del mundo entero. No sé quién hizo la canción, debe ser alguien conocido, se cantó mucho en un tiempo, pero me gusta mucho esa canción. Es una canción que refleja que no hay discriminación, no hay posibilidad de diferencias con los niños. Y si hay alguien que no hace diferencias, discriminación ni cosa parecida, es Jesús. Por eso dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan. Y no se lo impidan. Impedir que los niños vengan porque son impertinentes. Es propio de la niñez la impertinencia. Impertinente es lo que no se acomoda a un estatus establecido. Ha ocurrido a veces que está alguien aquí en el púlpito y pregunta algo, esas preguntas que son retóricas, que no son para contestar, pero de allá contesta un niño a los gritos. Claro, a los adultos no se les ocurriría gritar algo durante el tiempo en que alguien está aquí hablando. Porque hemos aprendido a ser pertinentes los adultos. Hemos aprendido a callarnos las verdades y a someter las emociones. Los niños no. Entonces los niños son impertinentes. Ahí tengo una que está chupando quizá un jugo, una chocolatada. Pero el resto de los otros no veo yo que los adultos estén tomando mate porque considerarían que es impertinente. Ella no. Y a su lado hay una nenita también preciosa que está muy atenta a lo que estoy diciendo. Pero los niños son impertinentes porque no están acostumbrados, no están moldeados a lo establecido por los adultos. Estos niños fueron impertinentes, no tengo la menor duda. Deben haber ido corriendo contra las rodillas de Jesús y haberle tirado de la capa el manto, la túnica y todo lo demás.
y deben haberle hablado todos juntos a la vez. Y deben haberle pedido cosas. Yo recuerdo hace muchos años atrás, el encargado de nuestra congregación era un anciano. Y él sabía que en sus bolsillos debía haber caramelos Sugus. Y los míos, entre otros niños, cuando terminaba el culto, se iban contra el anciano a pedirle los caramelos. Y él sacaba una y otra vez, una y otra vez. Y nosotros decíamos, cuidado, cuidado con don Tomás. Pero a ellos no les interesaba. Mis hijos tienen grabados, ya grandes, las imágenes de don Tomás repartiendo Sugus. Los niños son impertinentes. ¿Quiere decir entonces que nosotros tenemos que dejarlos que se críen impertinentes? No. Simplemente que tenemos que observar y conocer las distintas etapas evolutivas por las cuales atraviesa un niño. También les impedimos cuando les imponemos cargas que no pueden sobrellevar. No es lo mismo un niño de 3 años que un niño de 10 o un niño de 13 años. El de 13 ya ha pasado etapas evolutivas que le ameritan, le posibilitan que vaya entendiendo muchas cosas. Pero el de 3 no. No sé cuántos estuvieron y pueden recordar lo del lóbulo frontal que hablé. Bueno, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5, tenemos 6, tenemos 7. ¡Buah! ¡Re bien! Gracias. ¿Cómo? Miren, un niño de 10 años, 12. Se me creció Julián. Le pide a los padres que oren por su lóbulo frontal. Gloria a Dios. Ya está. Yo me voy hecha. Y es una gran verdad. Cuando les imponemos cargas difíciles de llevar por ellos, les estamos impidiendo que lleguen a Jesús. Porque en un mar de imposibilidades de un niño, él no se le permite pensar que hay alguien sobrepoderoso que lo ama sin condiciones hasta el fin. Son esas grandes verdades que no podemos compartir con un niño cuando no le estamos adiestrando debidamente. Mis experiencias con los nietos son muy intensas, porque puedo vivenciar carne a carne, sangre a sangre, la vida de ellos. El menor iba a cumplir 3 años. 10 días antes se celebra el cumpleaños de él y vamos, por supuesto. Y vamos con regalos. Y entonces él tuvo en sus manos un tractor, ama los tractores, y una granja para armar. Y además tiene un tren que le llevó el abuelo, con una pista para armar. Y el tren anda solo. ¡Qué maravilla! A los otros autitos tiene que potenciarlos a fricción y largarlos. Este no. Anda solo. Y tiene sirena y luces. Menos de 3 años. Le faltaban 10 días. Y entonces él agarra todo así. Esa noche durmió abrazado al tractor. Y
Y al otro día un poco más despabilado porque estaban cansados, hartos de los ruidos, del castillo inflable y de todos los dulces que se comieron. Y al otro día, medio ronco, amanece y va a buscar el tren. Y entonces se les dice, tenés que compartir, porque el más grande quería el tren. Y él le dice, no, tenés que compartir, porque si vos no compartís, yo lo guardo. ¡Guau! Y yo ya sacando la espada de justiciera con el lóbulo frontal, ¿vieron? Tenés que compartir, ¿no? Entonces lo guardo. ¡Guau! ¿Cómo podría compartir él? Cuando ese tren descomunal ha sobrepasado no sus expectativas, sus creencias del mundo y del cosmos. ¿Y qué será compartir? ¿Que se lo lleve otro? Es imposible. Cargas. Y tenemos que dejarlos entonces que no compartan. ¿Para qué los mandamos al jardín y a la escuela bíblica y todo demás? No, es simplemente que vayamos paso a paso, un día a la vez, considerando su pequeña alma, teniendo consideración de los niños para saber cómo no impedir que ellos lleguen a Jesús. ¿Se va entendiendo? También podemos impedir que ellos vayan a Jesús cuando damos malos ejemplos. Recuerdo mi pastor en Córdoba, él tenía una serie de figuras, de anécdotas, de ejemplos. Y los que lo habíamos conocido todavía ya sabíamos cuál iba a sacar en su predicación. Y él decía algunas veces que imagináramos esta situación. Golpean la puerta de la casa, los padres se dan cuenta que es un cobrador, no tienen para pagarle, entonces le dicen al niño, decile que no estoy. Se va el niño, abre la puerta, dice mi mamá que no está. Y todos nos reíamos, así como se ríen ustedes. Pero eso es un mal ejemplo. No nos riamos, porque el niño está aprendiendo cómo mentir. Y si nosotros le enseñamos cómo mentir, estamos impidiendo que lleguen a Jesús. También podemos impedirles cuando les instruimos de manera confusa, de manera contradictoria. Esto de decir una cosa y hacer otra. Era muy común, siempre ha sido común en la humanidad. Decir una cosa y hacer otra. Instrucciones confusas. La palabra dice en Proverbios, instruir al niño en su camino, en su carrera. Y cuando fuere grande no se va a apartar. No dice que debemos instruirle con valores. ¿Lo notó? Nosotros, como somos tan santos, entendemos que tenemos que instruirlo en valores. Pero ahí no dice eso. Simplemente dice que les instruyamos. Cuando uno instruye a una persona o a un grupo de personas, se espera un resultado. Instruir es acercar a las personas un método, un sistema de conocimientos y de herramientas para llevarlas a cabo. Ahora no hay servicio militar obligatorio, pero cuando alguien entraba en el servicio militar, se lo instruía militarmente. Entonces se les enseñaba, esto es un fusil. Se limpia así, se carga así, se apunta así. Los muchachos recibían instrucción de tal manera que después, en algún lugar, en alguna situación, sabían cómo utilizar un arma. Ellos dejaban esa instrucción
pero nunca más se iban a olvidar de lo que era limpiar un arma. Instruir tiene muchísimo valor, porque es detenerse, explayar el conocimiento, enseñar las herramientas, esperar que los que están siendo instruidos devuelvan el conocimiento para ver en qué situación, en qué límite, en qué estadio de la ejercitación estamos. Probarles, evaluarles, no es una tarea como para decirles, hacé tal cosa. A veces a los niños en la casa les decimos que hagan cosas que ellos no saben hacer, para lo cual no han sido instruidos. Porque instruir requiere tiempo, paciencia y, permítanme que les diga una cosa, visión de futuro. Es alcanzar a ver lo que el conocimiento, la ejercitación y el aprendizaje, hasta dónde los va a llevar. Y yo creo que esto tiene que ver con la fe. Porque no podemos instruir si no tenemos fe. Quiero que mi hijo llegue a tal lugar. Esta mañana muy temprano recibí un mensaje de la pastor Estela Amieva de San Luis con motivo de estas elecciones que hay. Y ella despliega un mensaje amplio que yo comparto, pero entre las cosas que dice algo así: permítenos, Señor, el mérito de criar hijos acordes a tu palabra y tu voluntad. Permítenos, Señor, el mérito de instruir a nuestros hijos en Jesús. Permítenos el mérito. Si nosotros damos instrucciones confusas o damos instrucciones inadecuadas o damos instrucciones contradictorias, pero quería decir yo inacabadas, no completas. Hay una tendencia a decir las cosas a medias, pensando de que el niño va a interpretar. No puede. Tenés que compartir. ¿Qué es compartir? A menos de 3 años. ¿Qué significa compartir? Mire, yo me arriesgaría y le preguntaría a alguien de 50 años si sabe lo que es compartir. Me arriesgaría. Porque compartir tiene una similitud con partir el pan. Lo elemental, lo indispensable. Por eso todo el Evangelio, todo habla de compartir y trae como alusión el pan. Compartir es partir el pan, el único pan que tenés. Amados, si hay una cosa que yo no puedo hacer es que alguien golpee a mi puerta aún a horas insólitas e impertinentes, que me pida comida y yo le cierre la puerta en la nariz. No lo puedo hacer. No puedo hacerlo. Es más, mi esposo se toma el trabajo de cuando va a comprar las cosas, que mayormente va él al supermercado, trae una bolsa aparte con cosas para dar. Porque nosotros por una dieta, por ejemplo, no podemos comer ciertas cosas. Pero cuando me vienen a pedir,
yo sé que a esa gente le viene bien. Entonces mi esposo compra y tenemos ahí a mano para dar. Eso es compartir. Dígame una cosa, si a los 3 años, 5 años, 6 años, usted puede imponerle una carga a un niño de que comparta. Cuando las cosas se hacen pesarosas en la vida, es como si nos pusieran un traje que nos va chico y que no nos deja mover. Cosas contradictorias, sí, Señor. Cuando nosotros decimos algo, pero hacemos lo contrario. Los niños tienen una visión muy aguda. Ellos se dan cuenta de las cosas y a lo mejor no pueden decirlo de una manera como los adultos o de expresar una idea acabadamente, con ejemplos y hasta con doctrina. Ellos no pueden, pero lo entienden. ¿Y saben qué? Si hablamos de niños de 0 a 5 años, estamos marcando su memoria implícita. La memoria implícita es aquella que se nutre de las cosas tácitas. La suegra dice algo impropio, vamos a decir. Y la nuera no dijo nada, pero el de 4 está mirando. Acá hay algo podrido, dice el de 4. La memoria implícita se nutre de esas cosas no dichas, pero expresadas con los actos o con las preferencias. Cuando un niño es preferido por otro en la casa, y hay uno que, bueno, es medio oveja negra, vino, es el tercero, se maneja solo y prefiero al más grande. Créanme que el niño se da cuenta. Estamos marcando su memoria implícita. Y estamos también, muchas veces, impidiéndoles que lleguen a Jesús. Cuando les tratamos con indiferencia, yo sé que a todos no les caen bien los niños. Y hay otros que, por una cuestión de llamado, como es mi caso, tengo una preferencia notable en la obra por los niños. No pretendo que todos tengan este llamado, pero quiero hacer referencia. Pero hay una cosa de la cual nosotros no podemos nutrirnos, que es con la indiferencia de los niños, hacia los niños. No puede suceder que los niños no sean indiferentes. Que del bien, que sea lo mismo. ¿Cómo se ve en estas cosas? Y viendo televisión. Aumentaron los abortos en tal lugar el 45%. Y me detengo en el riesgo país. ¿Vieron que es posible? Me interesa más el riesgo país que cómo aumentó la tasa. ¿Y qué voy a hacer yo? Si yo no puedo hacer nada, sí podés hacer. Aunque te digan loco. Condeno en el nombre de Jesús esa tasa de aumento en Yugoslavia, qué sé yo. En el nombre de Jesús, yo me levanto en contra de ese pueblo agnóstico, perdido, perverso, que mata a los niños en el vientre. ¿Cuánto te costó? Es barato, pero es trascendente en el reino de los cielos. Indiferencia. Irritabilidad. Hay gente a la cual los niños le irritan. En esta congregación vivimos un tiempo donde orar por los niños era irritante.
Entonces se nos decía, bueno, si oran por los niños, oren también por los ancianos. ¿Y por qué no? ¿A dónde está el impedimento? La irritabilidad. Permíteme que te diga, y se lo he dicho a muchos ya, si un niño te irrita, no es el niño, sos vos. Sí, pero es muy inquieto, sos vos. Sí, pero dice palabrotas, sos vos. Sí, pero le pega a los compañeros, sos vos. Y hay para hablar mucho de esto. La irritabilidad. Cuando los tratamos con ansiedad, sí, yo sé que la salida al colegio es un caos, muchas veces. En casa lo hemos vivido. Porque o salía el padre con los 4 más los 2 vecinos de al lado a llevarlos a la escuela, o venía el colectivito que ellos decían y había que sacarlos a la rastra peinándolo un poco y limpiándole la cara y con el desayuno sin tomar. Y entonces uno grita y actúa con ansiedad. No la ansiedad del niño, discúlpeme, es con la ansiedad suya. Pero ¿y cómo hacer? Hay 2 rodillas, 4 rodillas y un poco de voluntad para zanjar. Después tenemos niños que a los 7 años tienen el síndrome de la ansiedad. Y entonces la docente en la escuela dice, va a tener que llevarlo a un psicólogo. Y el psicólogo dice, no puedo con la ansiedad, llévelo al psiquiatra para que le dé una pastillita. Bendito sea Dios. ¿Usted se cree que lo que yo estoy diciendo es un invento mío? ¿Usted se piensa que lo que yo digo es una exageración? No. Y ahí estamos determinando un perfil. Lo que hemos dicho de esto del impedimento, que Jesús dice aquí en Mateo 19, 14, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. No se lo impidáis. Mateo 23 dice, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo la quieren mover. Y del 13 al 24, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay un parangón muy grande entre esto y lo que les dice a sus discípulos frente al alboroto de los chicos. No les impidan acercarse a mí. Hay una similitud tan grande entre los discípulos y los fariseos y escribas, a quienes Jesús les llama hipócritas, que a mí me corre frío por la espalda. A ambos les dice, a estos 2 grupos, no le impidan que los niños se me acerquen. No lo hagan. Y en el caso de los fariseos y escribas les llama hipócritas. Y nosotros tenemos del término, del vocablo hipócrita, una referencia bastante fuerte o negativa. Si yo a alguien le digo, sos un hipócrita, esa persona probablemente no me mire más. ¿Es que acaso Jesús insultaba? No. ¿No yo? No.
Simplemente estaba denotando algo de todos los días. Hipócrita en el mundo helenístico, en el mundo griego de ese entonces, eran los actores. El teatro griego tenía actores que se llamaban hipócritas. Entonces Jesús no está insultando, está diciendo, ustedes tienen doble cara. Ahora me voy a permitir decirle a alguien que me encuentre hipócrita. No lo voy a hacer. Porque el término ya está muy cargado con una nota muy negativa. Ahora lo voy a probar. ¿Quién me permite que les diga hipócrita? Nadie, che. Bueno, no lo hago entonces. Entonces esta similitud entre sus discípulos y los fariseos y escribas que ponían cargas pesadas que impedían a las personas acercarse a Jesús, me da mucho que pensar. Impedimos a los niños cuando les imponemos cargas difíciles de sobrellevar. Y esto no se quedó ahí, sino que en Marcos 9, 42 hay una sentencia. Porque si bien es cierto que Jesús no insulta, sino que clarifica las cosas, también es cierto que Jesús toma en serio las cosas. Y Marcos 9:42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se les arrojase al mar. ¡Wow! Yo no sé si usted conoce las piedras de molino. ¿Alguien las conoce? Alguien probablemente de Mendoza que ha estado en una olivícola, ¿sí? Bien. ¿Cómo es la piedra de molino? ¿Chiquita? ¿Cómo es con los brazos? A ver, díganme. Bien, grande. Parece que tuviera una clase de escuela dominical. Grande. ¿Qué grosor puede llegar a tener una piedra de molino? Bien, grande. Al cuello, hermano. Toma en serio las cosas, Jesús. Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. ¿Entendimos? Gloria a Dios. Gloria a Dios si nosotros podemos entender y atesorar su palabra.